En nombre de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas. Hoy nos encontramos en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para participar de la Conferencia Internacional Transparencia e Integridad en América Latina y el Caribe, Desafíos, Oportunidades y Lecciones Aprendidas. Esta conferencia será dictada por el señor Dr. Roberto de Michel, quien nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la importancia de promover la transparencia y anticorrupción. Vamos a escuchar qué es lo que marca una diferencia y cuáles son los incentivos que tienen o pueden tener el sector privado y la ciudadanía para sumarse a esta agenda. La exposición culminará con algunas recomendaciones asociadas a diversas experiencias en la región, sustentada en la aplicación de estándares internacionales en la materia. De inmediato, permítanme saludar a quienes encabezan este importante acto. La doctora Milagros Ortiz Bosch, asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción y encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. La señora Catarina Falkner Olmedo, representante de la oficina del BID en la República Dominicana. El señor Roberto de Michel, jefe de División de Innovación para servir al ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, de manera muy especial, saludamos al señor Félix Santana, Contralor General de la República, el señor José Rijo Prescott, Director General de Presupuesto, el señor Carlos Pimentel, Director de Compras y Contrataciones Públicas, a los directivos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y el Ministerio de Hacienda, a los servidores públicos, a los representantes de la sociedad civil, invitados especiales, miembros de la prensa, público en general. Milagros, ministro, un placer estar aquí. Como algunos de ustedes saben, esto es casi mi segundo hogar porque recién nos estábamos recordando cuando yo vivía aquí en el año 96, 97, que se iniciaron algunas de las reformas que usted, Milagros, era senadora en aquel momento. Por supuesto, una de las cosas más interesantes es ver el progreso que ha hecho la República Dominicana, ver la energía que sigue teniendo la República Dominicana en esta agenda y felicitarlos por los resultados que están alcanzando. Catarina comenzó hablando de una canción muy interesante de Juan Luis Guerra. Yo lamento decepcionarlos, pero no canto ni hago... O sea, que si estaban esperando algo por el estilo, yo voy a hacer una conversación con ustedes tal vez un poquito más teórica al principio, pero va a ser muy práctica hacia el final. Y quiero hablar de qué hemos aprendido de la reforma de transparencia e integridad, qué funciona, qué podemos hacer, cómo podemos medir los avances, los resultados, porque este problema a veces, como Catarina preguntaba recién, parece que no lo hemos resuelto, pero yo, a pesar de ser argentino, soy optimista. Saben que inventamos el tango, entonces nosotros tenemos a veces un poco el sesgo de ver las cosas negativas, pero creo que tenemos razones para confiar en muchas de las cosas que hemos hecho. Entonces, acompáñenme un poco en esta conversación para ver qué podemos reflexionar y qué nos podemos llevar como un resultado concreto de nuestro trabajo. Quería plantearles, voy a conversar sobre 5 cuestiones. Primero, si ustedes también esperaban que yo hable directamente de corrupción, también los voy a defraudar. Voy a hablar en términos más positivos de integridad, de confianza y de desarrollo, de cómo estos elementos están relacionados entre sí. También voy a hablar de qué significa vivir sin confianza, qué pasa cuando un país, una sociedad pierde su confianza, pierde la confianza entre la gente y la gente pierde la confianza en el gobierno. Vamos a tratar de pensar por qué ocurre esto y vamos a tratar de contestar una pregunta que yo voy a tratar de hacer la vida fácil para todos nosotros. Es difícil, pero ¿cómo se puede producir confianza? ¿Cómo podemos hacer para generar confianza? Y por último, voy a proponer algunas ideas para jugar en las grandes ligas. Yo sé que este es un país en donde creo que la segunda religión es el béisbol y entonces vamos a ver cómo hacemos para... No me voy a meter en las discusiones entre las águilas y todo eso, pero vamos a ver cómo hacemos para jugar en las grandes ligas, ¿no? Entonces, primero,
¿Qué es el argumento? ¿De qué hablamos o cuál es el tema que nos convoca? ¿Cuál es la relación entre estos factores de integridad, confianza y desarrollo? Y este es un tema un poco conceptual, pero vamos a ver cómo lo terminamos a aterrizar al final. La calidad de las instituciones y la transparencia son fundamentales para generar confianza. Que se presten servicios públicos de manera efectivos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Que se establezca un clima de negocios que incentive la inversión productiva y el rol del sector privado. En las economías más avanzadas, en los países más desarrollados, es el sector privado el motor que impulsa el empleo, el desarrollo. Y para eso son necesarias instituciones de calidad. El crecimiento económico depende de la confianza. Las decisiones más importantes que impulsan el desarrollo, incluso las decisiones que nosotros tomamos individualmente, invertir, emplear, producir, qué comprar o qué vender, en todos los casos dependen de la confianza. Piensen ustedes cuando van a adquirir cualquier cosa para ustedes, cuando invierten, cuando toman una decisión, eso requiere confianza. Las personas más productivas, capacitadas e innovadoras tienen mejores oportunidades económicas en las sociedades donde la confianza es alta. Estas dos frases que acabamos de ver son de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de ellos muy reciente del año pasado, que se llama Confianza, la clave para la cohesión social, el crecimiento en América Latina y el Caribe. Basta de palabras, empecemos a ver algunos números. Acá lo que tenemos que pensar es en un círculo virtuoso, en donde el crecimiento, la ciudadanía y la confianza van a depender de que cumplamos con nuestras promesas, cumplamos con la ley, podamos producir bienes públicos a través de instituciones fuertes y que podamos cumplir las promesas que hacemos entre el sector público y el sector privado. Los datos nos muestran que cuando hay mayor confianza, los países tienen mayores ingresos. Los puntitos blancos son el resto de los países del mundo, los puntos azules, los países de América Latina y el Caribe. Como ustedes pueden ver, América Latina y el Caribe no está en los mismos niveles que están muchos de los países que están más avanzados, en donde casualmente hay mayor confianza. También a mayor confianza hay mayor productividad. Hay una relación entre la productividad, la manera en que los factores en la economía se administran y se gestionan, cuando hay también mayor confianza. Y nuevamente, si ustedes se fijan, nuestros países están más bien en el pelotón de abajo a la izquierda. Ahora sí, vamos a ver, esta es la parte como un poco más dramática de la presentación, donde por ahí vamos a ver algunos temas más delicados, más serios. Así que prepárense que capaz que hay alguna mala noticia, ¿no? ¿Qué significa vivir sin confianza? Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede en una sociedad, pero también en una organización pública o privada? Esto puede ocurrir en una empresa, puede ocurrir en un ministerio, cuando no hay confianza. Y esta es América Latina. Los niveles de confianza en general están tendiendo hacia la baja. Digo en general, hay excepciones, pero la confianza en América Latina tiende a la baja. Segundo, en América Latina y el Caribe, además somos un poco más desconfiados que en el resto del mundo. Los países de la OECD, es decir, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, las grandes economías desarrolladas, las grandes democracias, tienen altos niveles de confianza. El resto del mundo hasta tiene más confianza que nosotros. Y América Latina tiene bajos niveles de confianza. Esta desconfianza que tenemos en América Latina tiene al menos dos aspectos. Un aspecto es la confianza interpersonal. Entonces, por ejemplo, la confianza que Milagros y yo nos tenemos, que Juan Cruz y yo nos tenemos, que Catarina y yo nos tenemos. Esa es la confianza interpersonal. Aún esos niveles de confianza están tendiendo a la baja, mientras que en el resto del mundo, en general, son más altos, se mantienen y crecen. Y esto es un poquito más serio.
Porque no solo tenemos poca confianza entre nosotros, esto es serio porque afecta la gobernanza democrática. Tenemos poca confianza en quienes nos gobiernan. ¿Y por qué esto es importante y por qué nos tiene que preocupar? Porque si no tenemos confianza en quienes nos gobiernan, tampoco vamos a tener predisposición a cumplir con las leyes. Las leyes las producen los gobiernos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Si nosotros no confiamos en ellos, ¿por qué vamos a obedecer las decisiones que ellos toman? Y esto es un dato muy importante porque las sociedades que tienen mayor confianza requieren, por ejemplo, menor nivel de vigilancia. La gente cumple con la ley porque cree que es lo correcto, porque cree que es lo que todos han decidido o la mayoría ha decidido. Cuando desconfiamos entre nosotros o desconfiamos de quienes hacen las leyes o desconfiamos del Ejecutivo, entonces nos empezamos a preguntar, ¿valdrá la pena que yo pague impuestos? ¿Valdrá la pena que yo obedezca las leyes de tránsito? ¿Valdrá la pena que yo cumpla con esta obligación? Entonces, este es un dato muy importante. ¿Quién se roba la confianza? ¿Quién se lleva la confianza? Había un libro hace unos años que se llamaba ¿Quién se llevó mi queso? ¿No? Esto es ¿quién se llevó la confianza? Y el Foro Económico Mundial hace años publicaba una serie de encuestas, todos los años daba lo mismo. Todos los años decía que los dos principales factores que afectaban la inversión en América Latina eran la corrupción y la excesiva burocracia gubernamental, como dos caras de la misma moneda. Acá quiero hacer una aclaración muy importante, al menos para mí. La burocracia es necesaria, la burocracia es importante, necesitamos una burocracia que gestione el Estado, pero claro, si es ineficiente, si es opaca, si no da un buen servicio, bueno, esto puede ser un factor que afecte la confianza y que afecte la inversión. Pero hay otros factores. Hace unos años con Juan Cruz y parte del equipo organizamos un taller para discutir con ministros de Finanzas y con directores de crédito público el uso de indicadores de corrupción. Entonces, nosotros, por supuesto, somos fanáticos de estos indicadores, los estudiamos, los analizamos, pensamos si valen o no valen, si sirven para diseñar políticas o no sirven. En fin, nos pasamos todo el tiempo discutiendo estos indicadores. Invitamos a unos cuantos ministros a discutir esto. Estaba todo el mundo, ya a esta altura iba como un día y medio de taller, todo el mundo, por supuesto, ya mirando el celular, prestando... Y de repente, la última persona que habíamos invitado a hablar era el director de crédito de riesgo de una calificadora, de Moody's. Y entonces este señor, que es un tipo muy inteligente, dijo, bueno, estos indicadores que ustedes están hablando todo el tiempo, nosotros los utilizamos para determinar el riesgo soberano de los países. Y en ese momento, todos los ministros, todos los directores de crédito público dejaron el teléfono en la mesa. ¿Cómo? Sí, claro, dijo este señor. Esos indicadores de calidad institucional, de integridad, de transparencia, nosotros los incorporamos en nuestro análisis para saber cuál es la probabilidad de que el país no pague su deuda. Porque si no funcionan las instituciones, si no hay control de la corrupción, si no hay transparencia, no hay confianza. Y si no hay confianza, entonces hay mayor riesgo. Y si hay mayor riesgo, yo lo tengo que calificar. Y entonces, a partir de esa intervención, en esa conferencia, encargamos dos trabajos exactamente iguales a la misma persona, al profesor Hugo Panizza, que es suizo, y Hugo había escrito hace muchos años unos trabajos sobre cuánto se incrementa la tasa que pagan los bonos cuando el que emite el bono es poco confiable. Entonces era la persona indicada para hacer este estudio. Entonces le pedimos a Hugo que hiciera la correlación entre los indicadores de corrupción y la calificación de riesgo de las tres calificadoras principales, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Las tres calificadoras de riesgo tienen una metodología distinta y uno diría, bueno, si tienen metodología distinta, va a dar un resultado distinto. Sorpresa, en el primer estudio, ninguna diferencia. A pesar de que cada calificadora tiene una metodología distinta, la correlación es muy robusta. Entonces, los rombos oscuros somos nosotros, América Latina y el Caribe, y el resto del mundo está ahí. C es la calificación más baja posible y A, AAA son, por supuesto, las calificaciones más altas de riesgo. Y esto es importante porque es exactamente el mismo ejemplo de lo que contestó Milagros cuando Catarina le hizo la pregunta sobre qué sentía ella
cuando había escuchado el costo de la vida y lo que pasaba en el contexto en ese momento. Y Milagros dijo algo muy importante. Aquellos que están involucrados en una transacción irregular, ilícita de corrupción, pueden apropiarse del beneficio, pero nos trasladan el costo a todos. Todos perdemos, todos perdemos. Y ese todos perdemos que uno dice, bueno, ¿cómo se medirá? Se mide. Entonces, hay un juego en el cual todos ganamos y hay un juego en el cual todos perdemos. Cuando la corrupción absorbe la confianza, todos perdemos. Cuando la confianza supera la corrupción, cuando la integridad y la transparencia superan la corrupción, ahí es cuando todos ganamos. Voy a seguir un poquito más con algunos problemas, no se asusten. Ahí. Entonces, y además, como si todo esto fuera poco, como dicen en las ofertas de televisión, como si todo esto fuera poco, cada tanto en América Latina y el Caribe, pero en realidad a nivel global, hay escándalos de corrupción. Ustedes recordarán hace unos 10, 15 años hubo un escándalo muy grande de Siemens, una empresa multinacional alemana, a nivel global, en todos los países del mundo, y eso llevó a una cantidad de reformas de integridad. La empresa incluso hizo una reestructuración, tiene unos programas ahora de integridad más complejos, más sofisticados, ayudar a la sociedad civil, en fin. Y luego, hace unos pocos años, tuvimos en América Latina, pero también hubo casos en África, Odebrecht, una empresa constructora, se vio involucrada en una cantidad de situaciones ilícitas, de pagos indebidos, una gran cantidad de casos. Y entonces con dos colegas del banco, con Isaías Lozada y Joan Prats, nos pusimos a analizar qué pasó con la inversión en alianzas públicos-privadas cuando hubo estos casos de corrupción. Bueno, Joan es economista y cientista político, Isaías Lozada y yo somos abogados, y empezamos a buscar los datos y dijimos, bueno, va a haber una curva gradual en donde va a bajar la inversión. No, ninguna curva. La línea cae a cero. Cuando se consume la confianza en algunas situaciones extremas, la pérdida de recursos es total. ¿Y qué es lo que pasa? Acá hay dos problemas muy importantes. Uno, la infraestructura es uno de los sectores más importantes para el crecimiento y el desarrollo de América Latina. Cada año aproximadamente se requieren 250.000 millones de dólares para cerrar la brecha de infraestructura. Esos son 6 puntos del PIB a nivel regional. ¿Saben cuánto estamos invirtiendo ahora entre todos? No llegamos al 2%. No llegamos al 2%. Y si encima ese 2% se va de esta manera, no podemos esperar que la infraestructura resuelva nuestros problemas de crecimiento. Además, de vuelta, como si todo esto fuera poco, hay sanciones para empresas involucradas. Esas sanciones generan un efecto cascada de cancelación de contratos y empiezan los problemas para aquellos que no tenían nada que ver. ¿Quién termina la obra? ¿A qué costo? O peor, como ocurrió en Perú. Estos son datos que salieron en la República en Perú. Cuando salió el escándalo de Odebrecht en Perú, 175 empresas sobre 562 que estaban vinculadas al contrato principal quebraron el primer año. Y se calculaba que al siguiente año iban a quebrar 80% de las restantes. Y se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Entonces, no es un acto entre privados la corrupción. Tiene un efecto en el que pierden absolutamente todos. Y exactamente lo mismo pasaría, no me quiero concentrar en el sector de infraestructura, lo mismo puede pasar si hablamos de medicamentos, lo mismo puede pasar si compramos útiles escolares, lo mismo puede pasar en cualquier sector. Estoy usando como un ejemplo. Por lo tanto, este tipo de cuestiones, la corrupción, afecta la inversión en innovación, a ver si la estoy pasando yo, y la calidad de la infraestructura. Pero si hiciera otros sectores, daría razonablemente lo mismo. Gracias. Acá hay algunos números, después ustedes van a tener acceso a la presentación y van a ver algunos cálculos de cuánto se pierde por falta de integridad y de transparencia en distintos sectores, ¿verdad? Hay cálculos estimativos, no siempre es fácil saberlo. Ustedes van a encontrar seguramente en sus asientos, les entregaron un papelito con un código de QR, un papelito igual a esto, es para cuando se cansen de escuchar al argentino y vuelvan a casa.
le escanean el código QR y ahí están todas las publicaciones que tienen los datos de los que yo estoy hablando. En particular, hay un trabajo muy interesante de Eduardo Engel que calcula, basado en los casos judiciales en Brasil, cuánto se pagó en sobornos, qué significó eso en el mercado. Hay estudios como estos que hicimos en el banco sobre la pérdida de inversión en PP, en fin, cálculos que estiman cuánto cuesta no hacerse cargo del control de la corrupción. ¿Por qué ocurre esto? Ahora vamos a empezar a ser un poquito más positivos, ¿verdad? Ya nos hemos castigado suficientemente. Bueno, empecemos a ver algunas buenas noticias. La primera, América Latina y el Caribe tiene un buen track record en aprobar una cantidad muy importante de reformas legales en materia de transparencia e integridad. Milagros, usted hablaba de esta época, ¿se acuerda? En esa época, aprobar una ley de acceso a la información era algo súper importante, aprobar una ley de cuentas era como muy importante, aprobar, digamos, exactamente la ley, en aquella época la nueva ley de la Contraloría, eran como grandes avances, eran las grandes reformas. Hablábamos recién de que iniciaban los proyectos para organizar las cuentas del Estado. Esas eran las reformas que empezaron a crear los cimientos para la conversación que tenemos hoy en día. Entonces, cuando yo recién los escuchaba que la discusión 20 o 30 años más tarde es una discusión sobre interoperabilidad, uno a veces tendría que ser un poco más modesto y decir, no nos ha ido tan mal, ¿verdad? Porque la conversación que estamos teniendo ahora es una conversación en donde estamos construyendo sobre cosas importantes que se hicieron. Pero ¿qué nos queda por hacer en esto? Tenemos que concentrarnos en la efectividad. La brecha en América Latina es de efectividad. Aprobamos leyes, pero luego tenemos el desafío de que las leyes se cumplan. Estamos muy por debajo de los niveles de los países de la OECD en efectividad gubernamental y en control de corrupción. ¿Recuerdan el primero o segundo slide que yo hablaba de capacidad institucional? Este es el problema. Y la efectividad de los gobiernos no siempre nos da bien cuando la correlacionamos con los temas de transparencia e integridad. Por supuesto, hay un grupo de países, Chile, Uruguay, que generalmente aparecen como en el pelotón de punta por algunas razones que tienen que ver fundamentalmente con ciertas cualidades que tiene el Estado en la administración de recursos públicos, una tradición de un Estado importante. Hay un problema que tiene que ver también con las reglas que aprobamos, ¿no? Con el mayor de los respetos, yo recuerdo en aquellos años, Milagro, cuando yo iba al Poder Legislativo con un grupo de abogados, éramos todos jóvenes, un grupo de abogados jóvenes con las reformas legales, y entonces recuerdo que un diputado dominicano me dijo, doctor, usted tiene que entender que en algunos países se vive con la ley de la selva, acá vivimos con la selva de leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas reglas, ¿sí? Y esto no es solo un tema de República Dominicana, ocurre en toda América, ocurre en todo el mundo, en muchos países del mundo. Pero esto tiene un costo, ¿verdad? Las regulaciones tienen a veces costos innecesarios. Las cargas regulatorias en México son el 5.6% del PIB, en Brasil el 2.6%, en El Salvador casi el 6%, y encima no siempre tenemos control de calidad sobre esas reglas que se aprueban y que afectan la economía, ¿no? Miren el volumen. Colombia aprueba entre 3 y 11 resoluciones por día, eso es 5.000 regulaciones al año. Chile tiene más de 375.000 normas vigentes, y eso que es uno de los estados más organizados que hay en América Latina. México tiene más de 5.500 trámites federales, y Chiapas, que es un estado, tiene 1.200. Entonces acá hay un problema, porque tener más reglas no necesariamente es bueno, no necesariamente genera más confianza, no necesariamente genera mayor desarrollo económico. Entonces, sumado a los escándalos de corrupción, la baja capacidad institucional y la falta a veces de reglas claras, nos retrajeron en la inversión en algunos sectores críticos. Y además, acá se juntaron dos reyes del pesimismo, Juan Cruz Vieira y yo, hace como 3 años, espero que estemos equivocados, pero hace 3 años, cuando vino el COVID, nos sentamos a analizar qué había pasado con los gastos en las últimas desastres naturales, terremotos, tsunamis, en cualquier lugar del mundo.
y encontramos que casi indefectiblemente, 2 o 3 años más tarde que pasaba la crisis, aparecían los informes de auditoría que decían que básicamente el 20 o el 30% de los recursos nadie sabía bien a dónde habían ido a parar. Entonces, la combinación de estos factores, especialmente en América Latina, crearon condiciones particularmente desafiantes para el tema de la integridad. Y esto en parte es, como les decía al principio, por fallas de diseño institucional, reglas e información e incentivos. Quiero solamente mencionar 2 temas un poquito teóricos. Uno se llama el problema de acción colectiva, que tiene que ver con este dato que vimos de la confianza interpersonal. ¿Qué significa que haya confianza interpersonal que permite la acción colectiva? Imagínense, yo no soy de la ciudad de Buenos Aires, pero viví casi toda mi vida en la ciudad de Buenos Aires. Y el tránsito en la ciudad de Buenos Aires es muy caótico, ¿verdad? A diferencia de muchas otras ciudades del mundo, que cuando uno llega a la esquina, el vehículo que viene de la derecha es el que tiene el paso y aunque haya o no un semáforo o un cartel o lo que sea, el que viene por la izquierda se detiene y el otro. En la ciudad de Buenos Aires, uno pasa si puede y si puede deja que el otro no pase y entonces esto genera que en las esquinas hay una pila de automóviles y ciclistas y motociclistas y todos quieren tener razón, ¿verdad? Entonces eso es un problema de acción colectiva. El problema de acción colectiva es cuando todos quieren tener su interés primero y nadie llega a destino, nadie llega a tiempo. Es un típico problema de acción colectiva. El segundo problema que les quiero mencionar es el problema del comportamiento individual. Y estas personas que ustedes ven acá en colores, viene de un estudio, un trabajo, el original es de Michael Comer, que es una persona que hizo mucho análisis de fraude corporativo y empezó a tomar datos del mercado del seguro. Como saben, el mercado del seguro es uno de los mercados más regulados, pero también que tiene mayor cantidad de información, porque las pólizas de seguro se ajustan de acuerdo a datos, a estadísticas, entonces esa gente tiene muchos datos. Y uno de los datos que usa el negocio del seguro es cuántas personas van a reclamarme un siniestro que en realidad no existió, o van a subirme o bajarme el monto del siniestro. Y Comer, en base a estudios en Inglaterra y en otros países, llegó a la siguiente conclusión. El 25% de las personas, no importa el nivel de control o de supervisión, nunca van a cometer un fraude. Son 100% honestos, a prueba de balas. ¿Okay? El 25% de las personas, aún con un 70% de probabilidad de ser detectadas falsificando un reclamo de seguro, de todos modos van a falsificar el reclamo del seguro. Y uno creería que acá tiene el problema en los extremos. El problema está en el 50%. El gran desafío es qué señales manda una organización respecto de qué va a hacer con los verdes y con los rojos para guiar el comportamiento de los amarillos. Los amarillos van a actuar como verdes si ven que los verdes son reconocidos, promovidos, protegidos, si se les da un ascenso, una promoción, a un reconocimiento público, los amarillos van a decir, bueno, lo correcto es comportarse de ese modo. Por el contrario, si el 25% que es rojo no le pasa nada, anda por ahí en la vida, no tiene consecuencias, entonces los amarillos van a decir, bueno, yo me siento un poco tonto, esa persona está aprovechando del fraude lo que y no le pasa nada. Entonces, el problema anterior de acción colectiva y este problema de comportamiento individual, en buena medida, está vinculado con que la falta de transparencia e integridad ha potenciado el tema de acción colectiva y el tema del comportamiento individual. Entonces, estamos en un contexto en el cual es importante, tal vez más que nunca, como decían Catarina y Milagros, hacer algo para construir confianza, para asegurar a los verdes que están haciendo lo correcto y que el uso de los recursos públicos sea un uso inteligente, legítimo, para las personas que más los necesitan. Eso es lo que tenemos que hacer en materia de integridad. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar la calidad de las instituciones,
no adoptar más reglas, pero que las reglas sean simples para que no haya abuso de autoridad. Hay que, como decía Milagros, incrementar la información para la acción colectiva con tecnologías digitales. ¿Cuándo la gente deja de tener un comportamiento como los rojos? Cuando empieza a entender que las consecuencias son negativas. Mire, si todos vamos juntos en el cruce de los autos, va a haber un accidente. Frene usted el de la izquierda, deje pasar el de la derecha, verá que llegan más temprano y que no le pasa nada. Y eso asegura la efectividad de la gestión pública en el manejo de las personas y de los recursos. Para eso tenemos que tener leyes y regulaciones que estén alineadas con estándares internacionales. Ustedes tal vez hayan escuchado hablar de estos famosos estándares internacionales. Recién a Catarina, a Juan Cruz y a mí, los periodistas, nos preguntaban afuera sobre reglas internacionales. Cuando yo estudié Derecho hace como 40 años, a nadie le hablaban de esto. Hoy en día uno tiene que pensar en los estándares de la OCDE, del Gafi, del EITI, del Foro Global, de Gobierno Abierto. Es un conjunto de reglas y de principios internacionales que no solo obligan a los estados, obligan muchas veces también al sector privado. Este es un movimiento importantísimo porque, de alguna forma, la manera más inteligente de adoptar regulaciones es alineada con esos estándares internacionales. Es muy difícil pensar en el día de hoy que siquiera el productor más pequeño de una provincia no está vinculado de alguna forma a una cadena global. O necesita insumos o produce algo para que alguien utilice lo que produce como un insumo. Entonces estamos cada vez más integrados. Y esos estándares lo que buscan es que todos confiemos de manera global que estamos haciendo lo correcto, que por ejemplo no empleamos menores, que por ejemplo no dañamos el medio ambiente, que por ejemplo tenemos reglas de integridad en los negocios, etc. Acceso a la información y transparencia focalizada. De nuevo, un enorme placer para mí escuchar antes de la conferencia que de lo que se habla es de transparencia focalizada. ¿Qué quiere decir esto? La información que ustedes le están dando a la sociedad ya no es simplemente una tabla Excel donde si alguien tiene un doctorado en econometría puede entender que el gasto presupuestario. No, hoy en día estamos produciendo información para que una persona pueda saber de manera muy simple, muy directa, en qué escuela puede anotar a sus hijos, o dónde puede encontrar la vacuna, o dónde puede ir a licitar un contrato para una pequeña y mediana empresa. Y el uso de tecnologías digitales que hacía referencia Milagros. Hoy en día las tecnologías digitales nos permiten resolver todos los problemas que antes nos parecían casi complejísimos y irresolubles. Subsisten algunos problemas por los diseños institucionales, la cultura del silo, no compartir información. Muchos de estos temas hoy en día pueden resolverse gracias a estas tecnologías. Y por supuesto esto genera un incremento en la rendición de cuentas. Si lo ponemos en términos simples, si ustedes se van de esta conferencia y ¿de qué habló el argentino ese? Bueno, mejores reglas, más información con tecnología y mejores incentivos. De esa forma, las organizaciones trabajan mejor, las personas, los verdes, se sienten más acompañados. Con esto voy a ir terminando. Les voy a dar 4 ideas que no son mías, pero que son a mí, Milagros y Juan Cruz y Catarina, hablar de cosas concretas que hagan diferencia, que tengamos noticias de que han cambiado las cosas. Entonces, son 4 cosas bien concretas. Primero, voy a hablar de transparencia y transformación para controlar el uso de recursos, luego de simplificación administrativa, luego de sistema de integridad para los servidores y por último de sistema de integridad para el sector privado. Esto es breve, pero por favor tengan en cuenta lo siguiente mientras hablo de cada ejemplo. Algunos de estos son de corto plazo, otros son de mediano plazo y otros se pueden hacer con relativamente pocos recursos. Primero, tecnología para fortalecer la transparencia e integridad de los recursos públicos. La plataforma Mapa Inversiones que República Dominicana lanzó hace menos de un año, aproximadamente un año. ¿Cuánto demoró República Dominicana en producir esta plataforma con apoyo del BID? ¿8 meses? ¿Menos de 8 meses? ¿Qué está haciendo? Recién lo escuchaba a Carlos Pimentel, estaban hablando de la próxima versión de la plataforma. La plataforma esta es apropiada por el gobierno, es del gobierno dominicano. Cada gobierno la lleva al nivel de desarrollo y de evolución que quiere. ¿Y qué es esta plataforma si no es el cruce
de acceso a la información con tecnologías digitales. La posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier persona interactúe con el gobierno, le pida datos, baje los datos, pues son datos abiertos, y con eso controle cómo se están usando los recursos públicos. ¿Qué impacto tiene esta reforma? En Colombia, por ejemplo, la plataforma logró un aumento de 8 puntos porcentuales en el progreso físico de las obras públicas. Costa Rica, un aumento parecido en progreso físico, más interesante, casi el 20% en avance financiero, lo que conversábamos antes de la conversación, antes de esta presentación. Usted sabía muy bien, usted sabe muy bien, estaba conversando sobre los desfasajes que pueden generar avances financieros que no están respaldados por avances físicos. O le puede faltar plata o le puede sobrar plata, y eso siempre es un problema. Miren los números de cantidad de usuarios que acceden a estas plataformas, y abajo ustedes van a encontrar la evidencia que hemos elaborado en el banco para medir el impacto de esta reforma. De nuevo, espero que se hayan dado cuenta, no hay que ir a ningún país súper avanzado para hacer esto. Esto se hace en República Dominicana y se hace en 12 países de América Latina y el Caribe. Siempre usamos este slide. Esto es lo que no se ve de la plataforma. La plataforma es la visualización de datos. Abajo hay un importantísimo trabajo de capacidad institucional. Con ustedes, desarrollo de metodologías para asegurar la calidad de los datos, cómo se integran las plataformas, la interconectividad, protocolos para estandarizar y parametrizar la información. Todo esto tiene un back office, como llamamos nosotros, que fortalece la capacidad del Estado. Un dato no menor, creo que la primera plataforma tiene 8 años, Juan Cruz, o 7 años. Ninguna plataforma, a pesar que cambian los gobiernos, ninguna plataforma se desactivó. Ninguna plataforma se quedó con las mismas funcionalidades que la primera versión. Todas evolucionan. Esta es la demostración que la idea es sostenible y que funciona. Segunda sugerencia o segunda idea para ligas mayores. Reglas simples. Las interacciones de ciudadanos y empresas tienen que ser simples. Las reglas de este tipo aseguran que el ambiente de negocios genere empleo, genere inversión. Y los beneficios de las regulaciones tienen que ir acompañados del costo de cumplimiento. No hay que adoptar reglas porque sí, hay que ser muy cuidadoso de que esas reglas se le pueda medir su impacto económico. Los gobiernos que pueden medir ese impacto económico y su política regulatoria logran mayor inversión. Acá tenemos, en México, por ejemplo, en un programa que hicimos, una para atrás, gracias. En un programa que hicimos en México, ayudamos a reducir el 0.12% del PIB con una mejora regulatoria. Eso en la economía mexicana son 1.100 millones de dólares. Es el 10% de las remesas que recibe República Dominicana. La Unión Europea a lo largo de 4 o 5 años redujo 30.000 millones de euros por año, con simplificación regulatoria. Este es un tema muy, pero muy importante, porque antes también se decía que una regla también puede ser una oportunidad para un peaje. Es la manera como poco teórica de describir el incentivo para el soborno. Sistemas de integridad para el sector público. Yo presté mucha atención al video que estaba en la pantalla antes de que comenzara la charla de Caterina y de Milagros, donde se veían los números de la cantidad de ustedes que participan de este sistema de integridad, en donde, a diferencia de otros modelos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes apoyan a los verdes, ustedes apoyan el comportamiento positivo, ustedes reconocen qué reglas se deben cumplir. Ese modelo que adoptó República Dominicana es un modelo muy interesante, porque es un modelo no persecutorio, es un modelo que convence a la gente en ir en la dirección correcta con el comportamiento. Y esos sistemas de mentoría en integridad ayudan a contestar la pregunta de ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? Muchas veces la gente no sabe cuál es la mejor solución a un problema, y tener colegas que le ayuden en ese proceso es importantísimo. Entonces, esa iniciativa que ustedes han emprendido es un ejemplo que deberíamos documentar y deberíamos mostrar como una buena práctica. La otra cara de la moneda, sistemas de integridad para el sector privado. Como dicen habitualmente, hacen falta 2 para bailar el tango, ¿no? Entonces, no solo tienen que ser honestos los funcionarios públicos, también tenemos que asegurarnos que el sector privado tenga reglas de integridad. 2 ejemplos que el BID apoyó recientemente. CONFIEP es la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas en Perú, 22 gremios, 22 sectores.
creamos un mecanismo de integridad para CONFIEP y para los 22 sectores. Esto involucró modificar los estatutos, no solo de CONFIEP, sino de las 22 gremiales, crear un mecanismo de cumplimiento, un mecanismo de capacitación y un mecanismo de denuncias para el sector privado, para que los privados controlen que los privados no hagan cosas que después le reclaman al gobierno. En Panamá, esto está en proceso, con la Asociación de Bancos y la Superintendencia de Bancos, hicimos una guía de integridad para el sector bancario, la escribimos todos juntos. ¿Cuáles son las reglas que todos necesitamos para generar confianza en el sector bancario? Esas reglas que a veces uno no está seguro, obsequios, conflictos de interés, contratar a un pariente, esas cosas que no son ni claramente corrupción ni claramente lavado de dinero, pero que los bancos lo necesitan para generar confianza. Panamá tiene 94 bancos, es un centro financiero internacional y esta guía le sirve al sector bancario para mostrar la confianza que puede llevar al resto del mercado y al resto de los sectores. La última slide y el más importante. ¿Dónde pueden encontrar estas acciones? Acá mismo, en el programa que ustedes están lanzando el día de hoy. Así que muchas veces uno cree que el pasto del vecino es más verde. Uno siempre tiene que confiar en que lo que uno está haciendo puede tener buenos resultados. Me parece que los antecedentes así lo muestran. Como Banco Interamericano de Desarrollo, para nosotros es un placer apoyarles en este esfuerzo y muchas gracias por la atención. Gracias.